Teleimpacto, lo que necesitas saber. Bueno, señores, bienvenidos a otra entrega de Sondeo. Hoy es martes. Y sigue lloviendo. Martes mucho, lluvioso. Mucho. El agua sigue cayendo, ya lleva 2 muertos. Hay 9.000 personas desplazadas, entre otras secuelas de... Comunidades aisladas, daño de puentes, de carreteras. Mucho derrumbe de tierra en algunos sitios. Sí, esta mañana el presidente Medina visitó Polo, Barahona, donde se han producido unas inundaciones que son inusitadas. O sea, ese río no se desbordaba, pero sí se ha desbordado y ha afectado muchísimas familias que están en estado calamitoso. El presidente in situ estaba tomando medidas. Eso pasa también con el río Jaina, que ayer vimos, sí, que llegaba por las 6 de noviembre, se metía toda la circunvalación. Yo realmente no sé si ese terreno donde se construyó la circunvalación, desde por aquí al norte, a unir el sur con el norte, si realmente parte de esos terrenos de alguna manera pertenecían al río y el río fue a buscarlo ahora al caer la lluvia, o tiene que ver con los cortes que se hicieron de muchas lometas, esa es una zona de mucho caliche. Sí, entonces, pero hubo que hacer algunos cortes para trazar la vía, para el trazado de la vía. Si eso dio lugar a que entonces el agua encontrara algún curso por donde meterse y ha provocado estas inundaciones que son inusuales. Eso no se veía cuando llovía mucho, no se veía que no. Ese desplazamiento del río hacia la derecha. Eso se observa. Yo sospecho que puede ser por esos cortes, sin que uno sea especialista en esa materia, pero yo sospecho esto porque es lo que pasa, por ejemplo, o ha pasado siempre en camino al sur, después que tú pasas de Baní, en la recta de Galeón, toda esa zona, a la derecha hay unas cañadas que traen mucha agua. ¿Qué pasa? Que como eso tradicionalmente ha traído mucha agua, deja su arena, su arenilla, tiene un tipo de material que es muy propicio para la extracción, para la construcción, dedicarlo a la construcción. Entonces es un material seco, sacado de cantera, y se ha dado autorización para que se saque ese material, pero se han hecho unos cráteres tremendos. Se ha abusado. Al lado derecho y al lado izquierdo se ha abusado con unos hoyos tremendos que se ha hecho, clasificando el material, sacando la arena y echando el otro material a un lado. Y aun cuando, ¿qué te digo? Esto resuelve, por un lado, el tema de la extracción de materiales para dedicarlo a la construcción, pero por otro, provoca un dislocamiento del curso, del cauce de estas aguas pluviales, sobre todo porque por ahí no corre nada que no sea cuando llueve mucho. Entonces estas aguas andan locas, dando vueltas y se meten. Sí, yo recuerdo una vez que, no recuerdo qué poblado es que queda a la izquierda después que tú cruzas el primer poblado que cuando tú sales de Baní, tú te encuentras, esas aguas en algún momento se metieron hasta ese poblado, sí, y caminaron muchísimo. Entonces eso está pasando ahora. En Jaina, por ejemplo, el centro, ¿cómo que se llama? El Club Náutico. El Club Náutico, todo eso tú le ves la coronilla nada más, todo eso está invadido ahí. Está lleno de agua. Y eso está lleno de agua. Y todas esas lanchas y... Bueno, porque el río Jaina ha cogido demasiado agua porque tiene varios afluentes, sí, que han estado embravecidos, sí, en algunos casos, y le han metido mucha agua. Pero mucha agua, sí, eso se ha extendido. Te digo que yo vi un video en las redes donde alguien estaba narrando la situación de crisis prácticamente que se ha presentado ahí en el Club Náutico, porque el agua le llega
Ahí está el agua, como decía, el agua al bote, pero es al cuello, al cuello. o al bozo. Igual que en San Cristóbal, Río ha crecido mucho en varias regiones del Cibao. Hay muchos sitios donde se han producido aislamientos de comunidades. Mucha gente quejándose de que se le había hecho un paso, Un badén. un badén, cuando eso lo que se demandaba era un puente. No sé qué ha pasado que en esos casos, que si están así, o es que hemos tenido una cantidad de agua en exceso. Sí, que ha caído mucha agua. Demasiado. Demasiado agua. Esto no se esperaba, y sobre todo en los lugares, porque hay lugares que solamente es acumulación de agua, pero hay otros sitios donde es que el agua se ha saturado el suelo se ha desplomado y se lo ha llevado el agua. Sí. Entonces así... En Santiago hubo varios deslizamientos. Deslizamientos. En algunos lugares la saturación entonces ha deslizado en la tierra que está debajo de las viviendas. Y ha habido sitios donde se han ido casi barrios, sí, casas enteras. Yo supongo que dentro de poco vamos a tener que ver desagüe de algunas presas, porque le está entrando más agua de la que se supone. Pero eso, ahora de que estaba controlado eso y que estaba normal. Estaba controlado, pero las presas estaban prácticamente llenas. Sí. Entonces al llenarse ahora, tienen que desaguar. Y cuando eso se desagua, esas aguas abajo crean muchísimos problemas. Pero unos ríos que ya van llenos. Pero ¿qué te indica a ti, Danilo? Eso, recordemos que todavía hay mucha agua que va al mar. Todavía, aún habiendo las presas que tenemos. Eso te indica que es necesario, aun cuando sabemos que hay muchas de esas presas que tienen mucha sedimentación, mucha, ahí ha corrido de todo. Entonces, yo no sé cuál es el sistema, no he buscado la información de cuál es el sistema para limpiar estas presas que realmente pueda dar lugar a que no se vayan llenando, porque va a llegar el día en que, así como se llenan las alcantarillas, las cloacas se llenan de sedimentación. Yo supongo que esto, donde nada más esté cayendo material, sí, que es mucho lo que baja de las lomas. Hay presas de esas donde a veces van a caer palos, tierra, palos. Y muchas comunidades que tiran basuras por ahí. Basuras, muchos animales, vacas y caballos, y todo eso se cae a la presa. Sí, sí. Entonces llega el momento en que toda esa sedimentación sencillamente va haciendo más o disminuyendo la capacidad de esa presa. Entonces yo no sé, pero yo nunca he visto un sistema de limpieza de esas presas, de sacarle de alguna manera esa sedimentación para que la presa siga teniendo la vida útil que debe tener o la capacidad acumulativa que debe tener. Entonces, me hace suponer todo esto, que se saque o no se saque la sedimentación de las presas, como eventualmente llueve de manera desproporcional, en esa situación de irregularidad creada por el cambio climático y los famosos, la alternabilidad entre la niña y el niño. Sí. Entonces, no se sabe exactamente cuándo va a haber más agua de la que se necesita, sí, y de la que es posible retener para que no caiga al mar. Yo creo que habría que comenzar a construir algunas presas o reservoir. Sí, unos espacios para esas esas aguas que hay que sacar de las presas, vayan a algún sitio y no tengan que ir al mar o provocar esos daños cañadas abajo como generalmente. Y yo creo que, no sé, uno no sabe, no es especialista en eso, pero el problema de sedimentación es uno de los asuntos más puntuales de las presas. Hay presas que... Hay muchas que están casi llenas de sedimentación. Que llegan a dañarse por la sedimentación. No sé qué más, que si hay una estructura, y yo no sé si tú lo has oído, si hay una estructura dedicada al manejo de presas. Sé que hay un comité, sí, pero en ese caso... Incluso interinstitucional, el INDRI, INAPA, y la Dragan, la corporación, hay varias instituciones que trabajan en un comité
que ese comité es el que está encargado, porque eso no se puede tampoco... no se puede festinar eso. No es que las decisiones, no es así, eso tiene que reunirse el comité y las órdenes. Yo no sé quién es el jefe absoluto, quién da la última palabra, pero eso hay un comité que tiene su línea de mando. Sí, tiene su cadena de mando. Su cadena de mando y realmente, en sentido general, eso se maneja bien. Sí, cierto. Lo que yo sí creo es que hay que ir ya pensando en evitar que estas aguas vayan a caer al mar, porque esa es sencillamente esa agua que se pierde. Esa agua, porque por ejemplo, si tú las desaguas de manera anticipada, previendo que va a llover, para que entonces el agua que va a caer se aloje allí, puede darse el caso dentro de esos cambios tan variados que se dan, o inesperados muchas veces, que a lo mejor pase como la cuestión aquella de cuando Freddy hacía un personaje del especialista en meteorología, que se ponía una sombrillita, una cosa que puede que llueva, puede que no llueva. Puede que el agua sea chip, pero puede que sea mucha. Exacto. Entonces no se puede estar pensando en qué sé yo, en la improvisación, sino que hay que estar prevenido. Y el país yo creo que debería agenciarse. Y mire, Luis, en esto el COE ha estado dando informes muy puntuales. Ojalá todo el mundo esté al pendiente de las indicaciones y nadie se cometa imprudencia. Me dicen, la noticia fue dada esta mañana, que una de esas guaguas voladoras imprudentes de uno de esos sindicatos se llevó a un obrero de obras públicas que estaban reparando un puente en un lugar de Baní por esos lados. Porque la guagua hizo un rebase, no respetó la señalización y se llevó a este obrero que hasta donde sé está en estado grave. Pero ese tipo de cosas, llamadas no suceden. Pero no debe ocurrir este tipo de cosas. Porque si tú, además de que está lloviendo, hay una situación anormal. Sí. Y tú debes ver de antemano que hay una brigada que está trabajando justamente arriesgándose allí, facilitando las cosas para que los demás se puedan beneficiar. ¿Cómo tú te lo va a ir con una imprudencia, a cometer una imprudencia que te lo tenga que llevar por encima? Eso es una barbaridad. Eso. Entonces, las ocurrencias, como decía el periódico que hay 2 muertos, tengo entendido que es una pareja. Supongo yo que la señora fue a cruzar, el agua se la llevó, entonces su compañero fue a tratar de auxiliar y se lo llevó también. Sí. O sea, o estaban muy expuestos estas 2 personas, o sencillamente los tomó de sorpresa, porque hay veces que el agua es a las 3 o a las 4 de la mañana que se mete. Bueno, eso estaban diciendo creo que por un lugar de La Romana, donde una persona dice que él fue de noche a decirle a la gente que se saliera, pero le quisieron dar golpe, y yo no voy a coger golpe, yo me fui. Entonces vino el agua y mucha gente tuvo que salir precipitadamente, cosa que ha estado pasando en varios lugares. Sí, porque es que ha llovido mucho. Recuérdate que hace apenas unos meses, yo no sé si fue en noviembre o diciembre, por ahí donde hubo, ¿tú recuerdas las inundaciones que hubo en Puerto Plata? Entonces se metió. Y continúan produciendo inundaciones. Hay áreas que han quedado muy sensibles, han estado, y que de hecho resultaron afectadas muchos puentes, muchas vías que sufrieron daños en esa ocasión de esas lluvias, que fueron unas lluvias fuera de tiempo, fuera de tiempo totalmente, porque ahora no, ahora estamos en el tiempo de lluvia. Y fíjate que todavía estamos en abril, pero como los cambios que habían transformado tanto las cosas, que había ocasiones que ni siquiera en mayo llovía, venía lloviendo en junio por allá. Y ahora se ha adelantado porque está lloviendo desde marzo, está lloviendo. Y tú sabes que yo estaba pensando en eso, debemos apostar a que ojalá sea un mayo no lluvioso, porque si mayo impone su régimen de lluvia habitual. No, es que si llovió en abril, mayo va a llover y va a llover más. Bueno, generalmente es así. Y como tú dices, hay tierras que están anegadas ya, que cualquier
cantidad de agua que le caiga, pues produce desbordes. Sí, sí, bueno, de todas maneras, el tema está en que ahora hay daños que todavía no se pudieron reparar desde las ocasiones anteriores que hubo mucha lluvia. Y hay lugares donde el agua se llevó sencillamente la tierra, por tanto se llevó el soporte de muchas casas, de muchas estructuras que quedaron muy frágiles. Y entonces ahora con este nuevo embate, por eso es que los efectos son tan contundentes. Pero bueno, vamos a ver qué pasa. Lo que hay es que seguir llamando a la prudencia y que la gente no se aloque. Los organismos del gobierno, como el Plan Social y ese, según oí un reportaje esta mañana, a mediodía están asistiendo a comunidades donde se han producido refugiados, están yendo. El presidente también ha estado instruyendo a que se hagan reparaciones de emergencia en algunos sitios. Pero hay cosas reparaciones que no se pueden hacer, que hay que esperar. Que hay que esperar. Lo que se hace es, bueno, de emergencia, restablecer el paso en algunos sitios, pero eso se hace con tierra. Sí. Y la tierra, el agua, el boli se la lleva. Reparar de manera definitiva, hay que esperar que las aguas descontinúen. Que en este caso, tú decías ahorita una cosa que es muy cierta y uno espera que las autoridades y los organismos especializados tomen en cuenta eso. Esos desbordes que se están produciendo en algunos sitios, tú te preguntas, ¿fue que quitaron algunos montículos que usaban como contención natural y que por años funcionaron como contención? ¿O fue que se produjeron algunas otras disposiciones que alteraron el curso del río? Todo ese tipo de cosas deben ser tomadas en cuenta para que, seguido bajen las aguas, tomar previsiones correspondientes para que no vuelvan a suceder las cosas que están sucediendo. Porque es que aquí, Danilo, hay la costumbre de hacer cosas muchas veces sin los estudios del lugar, sin conocer cuál es la historia del lugar, de la composición del terreno, la orografía, por dónde vienen las aguas, hacia cuáles niveles es que están los declives, por dónde es que... Eso pasó por ejemplo, con el barrio La Castellana, cuando se construyó por ahí, por La Castellana, en esa zona, esa era una zona pantanosa, fango, era lo que hacía. Y pasa lo mismo con los prados donde se están produciendo desde hace tiempo algunos desprendimientos que están poniendo en peligro. Bueno, los prados de toda esa zona, los prados, La Castellana, toda esa zona, los prados son vecinos de la Castellana. Y después, no recuerdo cómo se llama, un proyecto que hizo el gobierno de Balaguer, más a la derecha que de aquel lado de la Núñez, las praderas, ¿cómo que se llama? Hay una la pradera y el Millón. Toda esa zona, pero el Millón quedó en una parte alta. El Millón quedó en una parte alta. El asunto está que esa zona de La Castellana, los prados y todas esas cosas, eso era, señor, el rincón de la ciudad. Sí. Las aguas de la parte norte, por ejemplo, de la autopista Duarte hacia acá, las aguas de aquí arriba de la zona de la Churchill, todas esas aguas iban hacia allá abajo. Sí, allá abajo era el desagüe. Eso era... Tú tienes que me dicen que había una laguna ahí en la Luperón que fue secada y ese es el charco porque todas esas correntinas de manera natural confluían en ese espacio. ¿Por qué eso se fue mejorando un poquito con el tiempo? Porque se hicieron unos cortes, unos desagües hacia el mar, en el sentido contrario. O sea, en vez de ser en dirección este-oeste, se hicieron en dirección norte-sur para tirar el agua, esos desagües que desembocaran allá en el Mar Caribe, en la parte sur, allá abajo. Entonces, al hacerse esos cortes así, sobre todo ese corte que se hizo en las Núñez de Cáceres, ahí cuando se hizo el túnel, le digo, cuando el metro, entonces se hizo unos desagües y se hicieron otros por aquí abajo también, en la zona de la feria, por ahí, del Centro de los Héroes. Hubo unos trabajos tremendos que hizo De Andino, el equipo de De Andino,
para tratar de corregir ese tipo de cosas. Y lo han logrado. Y se ha logrado sustancialmente. Sí. Ya lo que queda es lo que de manera superficial, las aguas que de manera superficial van a caer a la Independencia y a la 30 de mayo, por allá, y al Malecón. Pero ya en menor medida, Danilo, no es como ocurría antes, porque este tipo de trabajos técnicos, han resuelto en gran medida. Y entonces, con estos trabajos, botando el agua hacia allá abajo, se ha resuelto prácticamente el tema de la Castellana, de los Prados y de toda esa zona, que yo insisto que era una zona totalmente pantanosa, donde está el Indotec, no el Indotel, sino el Indotec, ya el instituto, ahora es el IBIS, algo así, que era un órgano del banco, una institución técnica del Banco Central, erráticamente sacada de esa institución y liquidada. Eso quedaba en un fango, eso cuando llovía, eso eran unos problemas tremendos. Por esas imprevisiones, en esa zona, mientras no se hiciera un trabajo de desagüe, bien... Acuérdate la laguna que se formaba en el parque que está más abajo de claro, exacto. Esa laguna también, las aguas negras iban allí. Eso fue una cosa tremenda que después tuvieron que hacer. Sí, hubo que tomar medidas. Tomar medidas, se hizo un parque allí y se mejoró eso. O se resolvió en gran medida. Está resuelto en gran medida, no el lo problema. mismo de antes. Pero, ahí hubo que trabajar mucho porque sencillamente la imprevisión llevó a construir en ese fango que era por el declive de la ciudad, por la inclinación que tenía hacia allá, era donde iban a dar las aguas. Sí. Y eso era una tierra cenagosa, eso era una laguna. Y allí se construyó. Entonces, lo que te indica a ti que aquí se construye en cualquier sitio. Así es, así es. Pero bien, vámonos entonces a hacer la primera pausa. Hay otros temas que podemos abordar en el desarrollo del programa del día de hoy que nos toca a nosotros. Sí. Vamos a ver si el doctor viene mañana. Ojalá. Pues está ausente el doctor. Sí, tiene varios días. Vamos. ¿Por qué es importante el crecimiento económico? Imagina que la economía no está creciendo y no se están generando suficientes empleos. A tu hija, que se acaba de graduar de la universidad después de tanto esfuerzo, se le dificulta encontrar un buen empleo y tú estás en riesgo de perder el tuyo. Ante la falta de crecimiento económico, las empresas están cerrando y nadie está dispuesto a invertir. Como consecuencia, tu familia no podrá aspirar al nivel de vida que soñaste para ellos. Por esto, el Banco Central contribuye a un crecimiento sostenido de la economía a través de la implementación de una política monetaria orientada a mantener la estabilidad de precios, mientras procura la regulación eficiente del sistema financiero y el adecuado funcionamiento de los sistemas de pagos. Un crecimiento económico estable crea un clima adecuado para el aumento de la inversión, promueve la creación de empleos y el aumento del ingreso, lo cual, unido a la ejecución de políticas públicas, contribuye a reducir la pobreza, es decir, el crecimiento económico sostenible. Sienta las bases necesarias para alcanzar el desarrollo y mejorar las condiciones de vida de tu familia, permitiéndole un mayor acceso a bienes como electrodomésticos, muebles, computadoras, transporte, porque cuando una economía crece de forma estable y sostenible en el tiempo, tus sueños de hoy serán tus logros del mañana. Campaña de Educación Económica y Financiera del Banco Central de la República Dominicana. Por la estabilidad y el crecimiento. Cada día me despierto con su aroma, con su compañía y su alegría. Véndame la vida como siempre, siéntate aquí a ver el mar y que el aroma permanezca, porque el sabor empieza en el aroma, porque me tienes y te tengo.
fiesta es orgullo de todos. Ven con tu café de siempre, con sabor que enamora, con esencia de familia, que el café Santo. Café Santo Domingo, sabor que empieza en el aroma. Tu café de siempre. La central termoeléctrica Punta Catalina continúa su construcción de forma socialmente responsable, reflejando en sus prácticas una gestión de máxima calidad con exigencias medioambientales, cuidando cada detalle y fortaleciendo el avance del sector eléctrico nacional. Mirando hacia el futuro, el corazón de cada dominicano y de todos los que hoy forman parte de esta gran realidad trabajan para consolidar lo que inició en el 2013 y que hoy se hace más corto el camino para ver finalizada su construcción. Punta Catalina ha producido más de 5.000 fuentes de empleo, con su avanzada tecnología y el cumplimiento de los más exigentes estándares establecidos por la IFC, proyecto avalado por la prestigiosa firma norteamericana Stanley Consultant. Hoy seguimos avanzando en su construcción para contribuir a suplir la creciente demanda de energía eléctrica. Caminamos hacia 24 horas de luz en todo el país, iluminando el presente para el futuro del país. Ahora puedes resolver todas tus diligencias bancarias y hacer tus depósitos donde compras el arroz, realizar tus recargas donde te arreglan, hacer todos tus retiros donde compras tus recetas y guardar esos clavos donde compras el martillo. Todo esto y más en nuestra red de subagentes Cerca Banreservas, disponible para ti en todo el territorio nacional. Realiza gratis tus retiros, depósitos, recargas, pagos de tarjetas, consultas, transferencias entre cuentas, pago de multas y trámites de licencias. Subagente bancario Cerca Banreservas, tu banco fuera del banco. Banreservas, el banco de los dominicanos. Bueno, invito a los amigos a leerse el sondeo de hoy, el periódico Listín Diario, en la página editorial, al lado del editorial exactamente, a propósito de Abril y los movimientos en el PLD, vista las cosas desde Juan Bosch para acá. Aquel acontecimiento que ayer estuvimos hablando lo primero fue que el golpe de Estado contra Bosch en el 63, que dio lugar trajeron la secuela de la Revolución de Abril. Primero una lucha fratricida entre hermanos. La guerra civil. Y entonces después, guerra civil, pero una guerra patriótica al final. Sí. Porque hubo que embrujarse con los gringos, que son los que más poderío tienen. Tú sabes que se cumplen 52 años de ese acontecimiento, que es un acontecimiento de gran importancia en la efeméride del país. Y la Feria del Libro se le dedicó a René de Rico de Bermúdez, que fue actor de ese conflicto. Sí. Y que produjo el conjunto de poemas más importante. A mi generación no le gustó, pero a la medida que he madurado, lo he apreciado más. Los poemas El viento frío. Y me ha llamado la atención que yo oigo las actividades de la Feria del Libro y no veo que nada se le haya dedicado algo al 24 de abril. Sobre todo porque si es René de Rico Bermúdez, un hombre que fue catorcista, que participó en la Guerra de Abril, que trabajó en el Frente Cultural, que produjo esos poemas. Esos mismos poemas debieron ser referencia para reflexiones importantes sobre el asunto. René murió muy joven. René es un tipo muy apuesto, muy buen mozo, fue creativo, fue creativo, tenía publicitaria, pero al mismo tiempo fue un conductor de espectáculo, fue un animador. Sí. Y entonces con esa juventud, porque viéndolo ahora, aquella vez uno estaba, él en ese tiempo le llevaba unos añitos a uno,
pero uno lo veía muy joven. Sí. Y realmente que tuviera la capacidad para producir esos poemas, una cosa bellísima. Entonces, ese talento que afloró tan temprano. Ese poema que fue musicalizado, Una primavera para el mundo. Una primavera para el mundo. Y muchas cosas, sí. Además, ese sentimiento y esa realidad plasmada en las letras, cuando, por ejemplo, aquello de que así se muere la gente tan sencillamente como quien se va. Sí. Oye, sí, no, nada. Una cosa tremenda. Sí. Bueno, pues hablaba de la columna del sondeo de hoy, publicado en el Listín Diario, porque yo soy de los que he creído la versión que anda circulando por ahí, de que hay una agenda que no es una agenda local, sino una agenda extranacional, que tiene el propósito de socavar la base de los gobiernos democráticos y que ya se ha llevado a varios, desde el de la señora Dilma Rousseff y otros. Que dicho sea de paso, Luis, esa agenda que es parte de un esquema que se aplicó en el Medio Oriente, donde se desestabilizó el área con un esquema de aprendiz de brujo, y las cosas que están pasando allí debería aleccionar a esos operadores de esos modelos para que las cosas no sucedan. Que reflexionen antes de meterle los tanques, meterle las bombas, sean madres o sean hijas. Madre o hijas o primas. O primas, no importa la familiaridad, que realmente lo piensen dos veces. Porque eso iba como en una doble dirección y yo no entiendo cuál era el propósito. Todavía yo no lo alcanzo a ver. Primer escenario, primer round, a quitar los gobiernos dictatoriales que habían, Saddam Hussein, Gaddafi, toda esa gente, que realmente eran dictaduras, gobiernos dictatoriales, pero que realmente dentro de la zona tenían un control. Y garantizaban estabilidad. Garantizaban una estabilidad, sobre todo en zonas donde se produce mucho petróleo y la lucha es económica más que de otra cosa. Y que entonces las grandes potencias le tenían el ojo dirigido hacia allá, a esos pozos petroleros, a esas riquezas. Y bueno, que para tratar de echarle mano de la manera que fuera o controlar esas riquezas, bueno, vamos a cortar la cabeza. Elaboraron un plan para quitar esos dictadores. Y entonces aquello como el río cuando viene, que no sabe para dónde va, y el que se mete en medio se lo lleva. Entonces esas regiones han desbordado, están descabezadas. Así es. Y no hay control de nada ni de nadie. Por eso usted ve en Siria, usted ve en todos esos sitios, todas estas guerras y todas estas matanzas que nadie controla. Entonces eso fue en el caso de los dictadores. Pero entonces ahora una segunda parte del plan es entrarle el diente a través del descrédito, de campañas de descrédito a los gobiernos democráticos. Democráticos, pero sobre todo con cierta inclinación centro-izquierda. Entrarle el diente a esos gobiernos. Como no pueden hacerlo mediante la invasión militar, entonces, bueno, vamos a guardar las formas y vamos a través de ONG financiada con recursos, con muchos recursos, vamos a desacreditar esos gobiernos. Le entraron a Venezuela, le entraron aquí, le entraron allí, y bueno, y parte de esas cosas han estado aflorando o acercándose, aproximándose también al territorio nacional y al gobierno del PLD y de Danilo Medina. Muchas de esas escaramuzas que se han estado haciendo. Lo único, señores, que, como se dice, si el refajo está muy largo, se ve. Se le sale el refajo. Ha habido... Sí, hay cosas que colgando parecen otras. Además de que colgando, no solamente se ven como son, sino son lo que parecen. Exactamente. Entonces, ¿qué pasa? Que muy temprano, señores, este gobierno en su segundo periodo va a cumplirlo, el primer año del segundo periodo, lo va a cumplir en agosto. En agosto. En agosto.
No ha tenido un mes de paz. Y no ha tenido un solo mes de paz, ha sido cajeta todo el tiempo, porque sí. primero fue que no se reconocía. Después fue, primero era que no, que habían hecho trampa. Después era que no se reconocía. Y después que como es, que es ilegítimo. Y eso es cajeta todo el tiempo. Y entonces han venido, bueno, entonces después ya el gobierno instalado que el gobierno es corrupto. Y que esa corrupción viene de lejos. Sí. Y que de los gobiernos del PLD, pero entonces después se engancharon con el tema de la Odebrecht, que fue un tema que comenzó en Brasil y que es parte de la agenda política que yo he estado planteando. Claro. Económica y política. Incluso mismo color, ¿eh? Exacto, entonces se usan los mismos colores, entonces viene el tema del color verde. Como dio resultados el tema amarillo con el 4%, y allí se enganchó todo el mundo y al final, inclusive los que iban a candidatearse todos los gobiernos, todos los candidatos, perdón, incluyendo Danilo Medina, firmaron el compromiso con el 4%, que es el tema de otro costal. Pero bueno, le dio resultado la campaña, se integró la sociedad civil, amplios sectores de la sociedad, se firmó el asunto, porque ciertamente el tema de la educación es un tema nacional, sí, y es un tema importantísimo y encontró muchos adeptos. Había que defender eso. Y incluso Danilo, como gobierno, ha estado cumpliendo con eso. Ahora viene, bueno, hay que buscarle un color al tema de la corrupción y la impunidad. Vamos a poner el color verde, que es un verde esperanza. Y entonces, bueno, le ponen el color verde, vienen con la misma estrategia y con las sombrillas. Ahora las sombrillas son verdes, los polochés son verdes. Y allí se ha metido muchísima gente sobre todo. Ahí sí hay mansos y hay cimarrones. Mansos y cimarrones y de todo, con todo tipo de agenda. Gente, mucha de ellas bien intencionada, que tiene, a mí no me han convencido todavía. Y digo todavía porque yo no sé, uno no sabe. Sí, porque a lo mejor mañana no nos entusiasmamos y nos ponemos una camiseta verde. Pero el asunto es que a mí no me convence. No. Porque allí hay muchas agendas sumergidas, muchos intereses, y una multiplicidad de ideas y de propósitos, y algunos muy sanos, sensatos, porque eso de luchar contra la corrupción y contra la impunidad, eso es sensato, eso es correcto. Lo malo es que usted comience a marchar con un grupo de jureles que participaron por todas las tropelías y las corrupciones y todas las vagabunderías que aquí se hayan podido cometer, desde el sector público y desde el sector privado, en distintos gobiernos, gobierno rojo, gobierno morado y gobierno blanco. De todos. Y no ha habido más, pero en todos los tiempos. Y entonces jureles bien conocidos, muchos de ellos que no tienen cómo justificar su fortuna o las tropelías cuando pasaron por determinadas posiciones públicas. Y entonces esa gente, de manera sesgada, no quieren... bueno, vamos a fortalecer ¿cómo se llama esto? La Procuraduría. Sí. Vamos a fortalecer la Cámara de Cuentas. Vamos a fortalecer tales o cuales instituciones para que las instituciones funcionen. No, es desarticularlo todo. No, vamos a decir que el procurador no va para ninguna parte con esa investigación porque eso es una dependencia del Poder Ejecutivo. Y hasta hay que meter preso al procurador. Y que hay que quitar procurador. Que la Cámara de Cuentas... eso no cuenta porque nunca ha contado nada. Y que bueno, eso no sirve. Y que hay que traer un fiscal de por allá. Y ese fiscal que trajeron, traerlo para encargarlo del proceso, no lo llegaron a traer porque eso es antiinstitucional. Claro, pero trajeron uno de muestra y resulta que lo llevan a la UAS. Le preparan un evento, un auditorio. Sí, le preparan un escenario. Un escenario donde incluso reservaron muchas sillas con una gorra, con una cachucha, con una sombrilla. Cartera. Esos eran asientos que estaban, ¿cómo se llama esto? Reservados para ellos mismos, para un grupo de gente. Sí. El hombre dice unas cuantas cosas, entre ellas, que había que agotar los debidos procesos y que había que hacer las cosas en términos institucionales como había que hacerlas. Sí. Y que el procurador estaba actuando bien. Y que el procurador estaba haciendo el asunto como mandaba la ley. Sí. Ah, caray, de allá atrás sonó un bu
Y empezó gente a salir. Empezó gente a salir y la mitad de la gente se fue del escenario y le dejaron la mitad. Lo que querían que el hombre acabara con todo. Querían que él acabara con todo y además ellos querían que él dijera lo que ellos quieren oír y lo que ellos están diciendo. Entonces, así no. Entonces, por eso mucha gente no se chupa ese cajuil. Lo que se ha estado diciendo, por ejemplo, había una convocatoria en el portal, me decían que en el portal de una emisora que se oye muchísimo por ahí, decía uno de los grupos convocantes, un grupo juvenil, convocaba a la marcha de San Francisco de Macorís para pedir la renuncia de Danilo Medina, el presidente. Sí. Bueno, o Luis, sea, el mismo discurso del... Que ya no es luchar contra la corrupción o que sé yo, sino pedir la renuncia, pero ¿para poner a quién? Yo te pregunto. No. Y sobre abajo, ¿cuál es el mecanismo? Tú quitas un gobierno legítimamente electo. Si tú quieres producir un vacío institucional para que venga el caos y el desorden. El caos. La Tú desacreditas la Procuraduría, desacreditas la Fiscalía, desacreditas la Cámara de Cuentas, desacreditas el Tribunal Superior Electoral, los otros tribunales, las altas cortes, todo el mundo. Entonces, bueno, ¿cuáles son los árbitros que tú vas a dejar? El mismo discurso final, el discurso oficial de la marcha, que lo produjo un cura, que fue leído, no es el discurso más alentador. Pero eso fue un discurso sedicioso. No se dice que este es un proyecto sedicioso. Claro. Entonces dicen que no, cuando hablan que no es así. Pero este cura no se ha salido de la iglesia, pero sí se salió del cajón. Así mismo. Y entonces el hombre ha desbarrado, ha dicho 50,000 cosas y llamando prácticamente a la rebelión y a quemar la pradera. Y entonces, bueno, atinadamente, él conecta a través de su vicepresidente, el joven Paz, creo que es. Sí. Yo supongo que él, como el apellido, no es amante de la guerra. No. Entonces este ciudadano, vicepresidente del CONET, muy mesurado, le ha dicho, no, espérese, la pradera no se le puede pegar fuego. Sí. Esa no es la vía. Y los industriales de Herrera también, que siempre son vanguardistas en el tema institucional, de la defensa de la institucionalidad, también hicieron lo mismo. Dicen, espérese, cura, aguante, agárrese la sotana, porque usted se... Esa sotana incendiaria. Esa sotana. Sí. Échele agua bendita o échele algo a eso, sí. pero no, así no. Y entonces, a propósito de todas estas cosas, y para irnos a la pausa, yo voy a leer la columna. Uno pudiera decir la columnita, pero no, el espacio es pequeño, pero una columnota. Una gran columna. Una gran columna por el contenido. De mi amigo. No respondo. Nelson Rodríguez, en el periódico El Diario Libre de hoy, dice, se pierde el color verde. Sí. De las marchas realizadas por el Movimiento Verde en el Distrito Nacional, Puerto Plata, Santiago y en San Francisco de Macorís, la más politizada de todas fue la del pasado domingo en la ciudad del Jaya. Por momentos no se percibía la esencia cívica ni su presunción anticorrupción y contra la impunidad. El riesgo de que el movimiento se desnaturalice siempre ha estado presente, pero lo que resulta inconcebible es que lo prostituyan desde su propia dirección, al asumir la peligrosa tendencia de descalificar todos los mecanismos institucionales. Que eso es lo que ha estado pasando. Oye, sí. Descalificar todos los mecanismos institucionales para caer en manos de politiqueros y de aventureros que más que luchar por el adesentamiento de la vida pública, lo que procurarían o lo que procuran es derribar a Danilo y desplazar al PLD. Ahí en eso está la esencia del propósito. Sobran palabras. De manera que con eso nos vamos a la pausa.
puedes resolver todas tus diligencias bancarias y hacer tus depósitos donde compras el arroz, realizar tus recargas donde te arreglan, hacer todos tus retiros donde compras tus recetas y guardar esos clavos donde compras el martillo. Todo esto y más en nuestra red de subagentes Cerca Banreservas, disponible para ti en todo el territorio nacional. Realiza gratis tus retiros, depósitos, recargas, pagos de tarjetas, consultas, transferencias entre cuentas, pago de multas y trámites de licencias. Subagente bancario Cerca Banreservas, tu banco fuera del banco. Banreservas, el banco de los dominicanos. ¿Cuál es tu historia? Yo soy hijo de la agricultura y siento amor por sembrar una mata. Han pasado la vida sembrando habichuelas. Y para sembrar habichuelas hay que pelar las lomas. Todas esas montañas, toda esa loma por ahí, la gente la chapeaba. Pero ahora están motivados a que si se le apoya, en vez de sembrar habichuelas, van a sembrar aguacate y van a sembrar café. Se ha comenzado con un plan piloto, un proyecto de reforestación que llegue a todos. Va a ser el cambio, va a ser la transformación, va a ser la esperanza y la vida de nosotros. En Elías Piña, San Juan y Asua ya están en marcha los proyectos de reforestación del gobierno. En esas provincias se destinarán cerca de 2.500 millones de pesos para recuperar más de 200.000 tareas con árboles frutales y café. Juntos hacemos historia. Gobierno de la República Dominicana, con la gente y para la gente. Dale millas a tu vida. Ahora también cambia tus millas para pagar tu tarjeta de crédito y los impuestos de boletos aéreos. Entra a popularenlinea.com y descubre todo lo que puedes hacer con ellas. Popular, a tu lado siempre. Bueno. Sí. Pues mira, finalmente el ministro de Interior y Policía ha denunciado esa situación y ha alertado que ese tipo de camino no es el más recomendable, y él tiene razón. Hay una estabilidad política, hay democracia, porque no se puede negar, pese a que se ha inventado el término de dictadura. Aquí hay democracia. Dictadura de partido, pero ¿quién tiene la culpa? Las urnas están ahí, lo que tiene que hacer es llenarla de votos. Obtenido en las urnas, todo. Una victoria legítima. Entonces, yo creo que aquí hay libertades para que gente incluso esté desbarrando. A veces se están diciendo cosas en exceso. Entonces, yo creo que ese movimiento tiene que ser cuidadoso. Inicialmente, lo que dice Nelson es muy correcto. O sea, inicialmente el tono fue cívico y es lo mejor. Hay que mantener a la gente protestando. El mismo presidente Medina lo dijo. No, yo creo en la protesta, es un derecho, pero pasar a otras agendas, como dices tú, sumergidas, de crear una crisis institucional, que hay gente que está apostando a eso. Pero mirémonos en el espejo de Venezuela, ¿ok? Sí. Que Maduro ha sido un inmaduro y que ha cometido todas las torpezas que tú quieras después que Chávez lo dejó allí. No tiene el carisma y la capacidad y la habilidad que tenía Chávez para sortear situaciones políticas, incluso hasta económicas, sí. Porque es verdad que Chávez tenía una situación bastante con los ojos encima de los Estados Unidos, y él lo menos que hizo fue formarle organizaciones internacionales para defenderse, sí. y regionales para manejar el discurso político y hasta las agendas económicas desde allí. Entonces, Chávez se empantalonó, pero esas botas le quedaban demasiado grandes a Maduro. Incluso, fíjate, internacionalmente la agenda de Chávez, que tuvo momentos de lucidez, en este momento esa agenda ha quebrado. El ALBA está en problema, el Mercosur está en problema. Porque le ha faltado el liderazgo, sí, le ha faltado el liderazgo, la cabeza que no está bien puesta,
y entonces ha traído estos lodos y estos problemas. Pero tú te pones a ver, ¿cuál es la salida? ¿Está madura esa posición? ¿Ha desarrollado un liderazgo para poder encabezar un movimiento, un proyecto de poder que sea confiable? Eso te dice a ti que el diálogo es la única opción. Me dicen que es lo que ha estado planteando. Pero un diálogo, no un diálogo para nada, sino un diálogo para buscar una salida política negociada. En la cual los intereses se cedan las partes y los intereses de unos y de otros estén garantizados. Porque si son venezolanos todos, tienen que ocupar, uno va a ocupar más espacio que el otro siempre, pero tienen que ocupar el espacio del territorio venezolano. Entonces, unos más, otros menos. Pero si ellos no entienden que los dos factores tienen que coexistir o cohabitar, cohabitar. Si no cohabitan, sencillamente, y se viven descalificando o descuartizando, no vayan a llegar a ningún lado. Me dicen que una de las voces más altas para el diálogo está resultando de mediación, el presidente Fernández, que estuvo reunido recientemente con Maduro. Claro, pero entonces se quiere descalificar hasta los mediadores. Sí. ¿Tú entiendes? Exacto. Porque en un principio se descalificó, se quiso rechazar la mediación de Zapatero, ahora ya se quiere hacer lo mismo. Yo no sé si oyendo voces de aquí o qué pasa. Pero bueno, finalmente, imagínate que eso es el descalabro que eso está, que no se sabe en qué puede parar. Entonces, podemos desde aquí también copiar ese modelo para descomponer lo que hay. Se le estuvo apuntando la cabeza al dólar, a la estabilidad macroeconómica. Lo que aquí se ha intentado, se ha apoyado por todos los lados. Los intentos han estado. Así es. Bien, vámonos entonces. Mañana será otro día y si Dios quiere, quizás menos mojado. Así es. Ojalá que sea menos. Habrá otro sondeo. Hasta entonces.